base de tu cráneo está tensa, si sientes esos latigazos eléctricos que suben hacia la cabeza, hay algo que tu sistema nervioso quiere decirte. ¿Y si hoy le prestamos atención y descubrimos la raíz emocional de esta dolencia? Empecemos, pero antes decirte que esta información la encontrarás en el libro El significado emocional del cuerpo, parte músculo esquelético. Encontrarás el link a la venta del libro en la descripción. Antes de profundizar en el significado emocional de la neuralgia occipital, primero vamos a entender qué es y cuáles son sus síntomas, porque sí, podemos hablar de lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, pero primero tenemos que conocer el lenguaje en el que nos habla. La neuralgia occipital es un dolor intenso y punzante que se origina en la base del cráneo y puede extenderse hacia el cuello, el cuero cabelludo o incluso los ojos. No es un simple dolor de cabeza, sino algo más profundo que tiene que ver con los nervios occipitales, que parten desde la parte superior de la médula espinal y recorren toda la parte posterior de la cabeza. Cuando estos nervios se irritan o inflaman, se produce un dolor que muchos describen como una descarga eléctrica o un latigazo. Los síntomas más comunes son dolor agudo y punzante en la parte posterior de la cabeza, que se extiende a veces hacia los ojos y la frente. Sensibilidad extrema en el cuero cabelludo, incluso al peinarse o tocar la zona. Y rigidez en el cuello y dificultad para moverlo con normalidad. La neuralgia occipital no es muy frecuente, pero se estima que afecta aproximadamente 3,2 de cada 100.000 personas. Curiosamente, parece ser más común en mujeres que en los hombres, aunque las razones detrás de esta diferencia no están del todo aún claras. Las causas pueden ser diversas, desde tensiones musculares prolongadas, malas posturas, traumatismos o incluso estrés crónico. El tratamiento suele incluir antiinflamatorios, fisioterapia o, en casos más severos, infiltraciones con anestésicos locales para aliviar el dolor. Aunque ya tenemos claro qué es la neuralgia occipital y por qué aparece, podemos ir más allá y preguntarnos, ¿qué nos quiere decir nuestro cuerpo cuando se manifiesta de esta manera? Más allá de lo físico, estos nervios cumplen una función simbólica interesante. Actúan como un puente entre lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando los nervios occipitales se inflaman o se irritan, el cuerpo nos está diciendo que ese puente está sobrecargado. Es como si nuestra mente estuviera en una batalla interna entre pensamientos y emociones que no terminan de encajar. Hay algo que queremos resolver, pero no encontramos la forma de hacerlo. Dicho de otra forma, la neuralgia occipital es un signo de que estamos procesando demasiado sin liberar lo suficiente. La tensión acumulada en esta zona indica que la integración entre lo emocional y lo racional está bloqueada, y el cuerpo lo traduce en dolor como una señal de advertencia. Pero veamos más todo esto. ¿Cómo se refleja en nuestro cuerpo? La sensibilidad en el cráneo y el cuero cabelludo. Esto nos habla de vulnerabilidad, refleja una sensación de que nuestras ideas o creencias están siendo cuestionadas o atacadas. Y esto puede ser un sentimiento muy, pero que muy oculto e interiorizado. Dolor que llega hasta los ojos. Cuando el dolor se extiende hasta los ojos, es como si algo nos impidiera ver con claridad. Puede ser una carga del pasado, una preocupación o incluso una sensación de estar atrapado en una visión que ya no nos sirve. Es un mensaje del cuerpo que nos dice: algo está nublando tu perspectiva. Y cuando el dolor se refleja en la zona posterior del cráneo, es el área donde cargamos con el peso del pasado. Si hay dolor aquí, significa que seguimos arrastrando experiencias no resueltas que influyen en cómo vivimos y vemos el presente. Y luego el dolor, cuando se basa más en el cuello y en esta base del cráneo, aquí representa la conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando esta zona se tensa, indica que estamos soportando más de lo que podemos manejar.
que estamos atrapados en pensamientos repetitivos o en preocupaciones constantes que nos impiden fluir. Pero aquí viene lo interesante. Este dolor no aparece porque sí, y tampoco es aleatorio. Suele estar vinculado a conflictos emocionales específicos, patrones internos que nos sobrecargan. Y aunque cada persona es única, hay 5 conflictos principales que suelen estar detrás de la neuralgia occipital. Veamos cuáles son. 1. Irritación hacia una estructura familiar rígida. 2. Rechazo por falta de aprobación. 3. Pensamientos contradictorios y desordenados. 4. Rigidez mental. 5. Exigencia en los intercambios. Veamos uno a uno. 1. Irritación hacia una estructura familiar rígida. Cuando la neuralgia occipital aparece, puede estar señalando un conflicto con figuras de autoridad, que representan una estructura mental rígida e inamovible. Padres, abuelos, profesores, jefes o cualquier persona que haya impuesto normas estrictas en la infancia o también en la vida adulta y pueden haber dejado una huella de frustración en la mente. Si este dolor hablara, tal vez nos diría cosas como: siempre tengo que hacer lo que me dicen, aunque no esté de acuerdo, no puedo tomar decisiones sin que alguien las apruebe, si me salgo de lo establecido me juzgarán o me rechazarán, no importa cuánto intente ser yo misma o yo mismo, nunca es suficiente. Entonces esto puede haber estado grabado en una herida de la infancia. Y ante situaciones del presente se puede reactivar esa memoria. El cuerpo, al manifestar dolor en esta zona, está enviando un mensaje claro. Estoy harto de esta rigidez. Necesito más flexibilidad para ser quien realmente soy. 2. Rechazo por falta de aprobación. Otro detonante emocional frecuente es esta sensación de necesitar validación externa para sentirse suficiente o digno. Puede que de forma inconsciente se esté esperando el visto bueno de alguien importante, un padre, una madre, un jefe, pareja, y al no recibirlo, la mente entra en conflicto. Y uno se puede autoengañar y pensar que no necesita esa aprobación. Pero la inseguridad y la rigidez interna dice lo contrario. Y esto puede generar pensamientos como: si no me dicen que lo hago bien, significa que no valgo. No puedo avanzar sin la aprobación de mi madre o padre. Tengo miedo de equivocarme porque me criticarán. Si no cumplo con lo que esperan de mí, los voy a decepcionar. La sensación de bloqueo y frustración se hace presente porque hay una lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a hacerlo sin ese reconocimiento. Y lo importante es que ese reconocimiento es una búsqueda no consciente, pero que nos conecta a nuestro sistema de pertenencia, a nuestro anclaje. Entonces, el dolor en esta base del cráneo es la forma en que el cuerpo está expresando esta parálisis emocional. 3. Pensamientos contradictorios y desordenados. Aquí, en otras ocasiones, entra en juego la lucha interna entre lo que realmente queremos hacer y lo que creemos que deberíamos hacer. Es un conflicto entre la voz interior y la voz de las expectativas externas, generando una gran sensación de confusión, ansiedad y sobrecarga mental. Algunos pensamientos que pueden aparecer en esta situación son: quiero cambiar mi vida, pero ¿y si me equivoco? Debería ser más responsable, pero también quiero ser libre. Tengo miedo de que mi decisión cause problemas en mi familia. No sé si estoy tomando el camino correcto. Este choque interno crea tensión mental que se acumula en la zona occipital, bloqueando la capacidad de tomar decisiones con claridad. Es como si la mente estuviera constantemente debatiéndose entre dos opciones sin poder avanzar. 4. Rigidez mental. Los patrones de pensamiento heredados también pueden ser una carga, especialmente si desde pequeños nos inculcaron normas estrictas sin permitirnos cuestionarlas. Muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos reglas que ya no tienen sentido en nuestra vida, pero el miedo a romper con ellas nos frena. Y aquí los pensamientos que reflejan esta rigidez pueden ser: esto siempre se ha hecho así, no puedo cambiarlo.
Si pienso diferente, seré un traidor a mi familia. No puedo hacer lo que realmente quiero, sería egoísta. Tengo que seguir este camino aunque no me haga feliz. Y esa es la lucha interna. No significa que estos pensamientos sean literales. Puedes estar en contra de ellos, pero la creencia inconsciente asumida forma parte de estos pensamientos. El conflicto aquí es el miedo a desafiar lo que hemos aprendido y construir nuestra propia visión del mundo. La neuralgia occipital surge como esa señal de que la mente está atrapada en esquemas rígidos que necesitan ser revisados y liberados. Y 5. Exigencia en los intercambios. Por último, la neuralgia occipital también puede aparecer cuando sentimos que estamos dando demasiado en nuestras relaciones sin recibir lo mismo a cambio. Y puede ser en el trabajo, en la familia o en la pareja. Y algunas creencias que pueden alimentar este conflicto son: si no me esfuerzo al máximo me dejarán de querer, siempre tengo que ser el que sostiene todo, si no cumplo con lo que los demás esperan me rechazarán, no puedo pedir ayuda, tengo que resolverlo solo. Y este tipo de pensamiento genera esa sobrecarga emocional constante, que con el tiempo se transforma en tensión y rigidez en la base del cráneo. El cuerpo expresa con dolor lo que la persona no se permite expresar en palabras. Estoy agotado de dar tanto sin recibir lo mismo. En resumen, hay una lucha interna con la rigidez mental, la necesidad de aprobación y la sobrecarga emocional. Puede estar señalando un desequilibrio en el dar y recibir, pero conjuntamente esta rigidez mental y necesidad de aprobación, especialmente en relaciones donde hay exigencias excesivas o falta de reconocimiento. Y también puede manifestar una resistencia interna al cambio, debido a este peso de normas heredadas rígidas. Así que si sientes dolor en esta zona, pregúntate: ¿me estoy exigiendo demasiado? ¿Estoy cargando con normas o creencias que no me representan? ¿Estoy esperando una aprobación externa para avanzar? ¿Me siento atrapado en un conflicto entre lo que quiero y lo que creo que debo hacer? ¿Estoy dando más de lo que recibo en mis relaciones? ¿Me siento sobrecargado por las críticas o demandas de alguien cercano? ¿Qué estructura mental o familiar estoy rechazando o irritado con ella porque no se adapta a mi realidad? El cuerpo no nos castiga, nos avisa. El dolor en la base del cráneo es una llamada de atención para revisar estas cargas mentales que estamos sosteniendo y qué pensamientos o emociones necesitan ser liberados. Y ahora que entendemos estos conflictos, la pregunta clave es: ¿cómo podemos liberar esta tensión y devolverle a nuestro cuerpo la sensación de equilibrio? Hacia el final veremos frases afirmativas que puedes integrar, pero ahora continuemos respondiendo a esta pregunta. Veámoslo en 3 pasos. 1. Comprender que el cuerpo nos está enviando un mensaje. El cuerpo nos está diciendo que hay un conflicto interno, que necesita atención. Para ello podemos preguntarnos: ¿qué pensamientos recurrentes tengo últimamente? ¿Me siento atrapado en alguna situación o relación? ¿Estoy sosteniendo una carga emocional que no me corresponde? ¿Estoy forzando una solución desde la mente sin escuchar lo que realmente siento? 2. Romper la rigidez mental y emocional. Si el dolor está vinculado a pensamientos rígidos, contradictorios o exigencias externas, es fundamental darle más flexibilidad a nuestra forma de ver las cosas. Por ejemplo, cambiar el diálogo interno. En lugar de pensar tengo que hacer esto porque es lo correcto, probar con voy a hacer lo que realmente me haga sentir en paz. Soltar la necesidad de aprobación. Si el dolor viene de buscar esta aprobación, preguntarnos: ¿y si empiezo a aprobarme yo mismo, en lugar de esperar ese reconocimiento de otros? Aprender a decir no sin culpa. Muchas veces el cuerpo grita lo que no nos atrevemos a decir. Si estamos cargando con demasiado, hay que empezar a soltar compromisos innecesarios para poder sentir ese alivio inmediato. Y 3.
liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Pues si queremos soltar el conflicto, quizás se necesite darle también una salida física. Y para liberar la tensión en la base del cráneo y zona occipital, podemos combinar técnicas de respiración, estiramientos cervicales y posturas de yoga que favorezcan la relajación y el desbloqueo en esta área. Te voy a dejar dos ejercicios. Veamos. Ejercicio de respiración para la base del cráneo. Aquí es importante el tipo de respiración. La más recomendable es aquella que libere la tensión cervical y active el sistema parasimpático, porque esto promueve muy bien la relajación. Por ejemplo, una respiración diafragmática, pero con más fuerza en la exhalación. Podría ser una inhalación profunda por la nariz, expandiendo el abdomen, contando hasta 4, y al exhalar lenta y prolongadamente por la boca, contando hasta 6 y 8, como si soltaras un suspiro. Esto lo puedes repetir de 5 a 10 minutos y esto relaja y pone más énfasis en la exhalación y hace que la mandíbula, el cuello y la base del cráneo se relajen mucho más. También se puede hacer una respiración en 4-7-8, que se le llama relajación profunda. Es inhalar por la nariz contando hasta 4, reteniendo el aire por 7 segundos y exhalando completamente por la boca en 8 segundos. Y esto se suele repetir 5 ciclos. ¿Qué beneficio tiene esta última? Que reduce la actividad mental y alivia la sobrecarga en la zona occipital al inducir una sensación de calma. Luego, otro ejercicio importante es unos estiramientos cervicales para la neuralgia. Puede ser estiramientos con inclinación, en los que, por ejemplo, inclinas la cabeza hacia adelante, llevando la barbilla al pecho y coloca las manos en la parte posterior de la cabeza y aplicar una presión suave. Y lo puedes mantener unos 30 segundos y repetirlo 3 veces. También estiramiento lateral del cuello. Y esto se hace sentado con la espalda recta, inclinando la cabeza hacia un lado, como si quisieras llevar la oreja al hombro, y mantienes ahí 30 segundos y luego cambias de lado. Estos estiramientos son importantes. Luego un automasaje en la base del cráneo. Esto libera la parte occipital. Y esto se hace colocando las yemas de los dedos en la parte posterior de la cabeza, justo en la base del cráneo. Y se realizan movimientos circulares suaves con los dedos. Y esto puede aplicar una ligera presión en los puntos donde sientes más tensión. Y el beneficio de hacer estos estiramientos cervicales es liberar toda esta zona occipital y mejorar esa circulación sanguínea que acabará dando unos beneficios y una relajación importante. Luego, a nivel de yoga, yo como profesora de yoga recomendaría varias posturas. La postura del niño, esto lo podéis buscar en internet, postura de Utthana Sirsasana, que se le llama la del perro, postura del puente, o Viparita Karani, que es una postura de piernas arriba contra la pared. Todo esto puede ayudar a aliviar toda esa tensión en la base del cráneo. Para cerrar este episodio, quiero compartir también las frases afirmativas que te he dicho. Y esto, más que repetir frases, es conectar con esta verdad dentro de ti, con esa sensación, con ese sentimiento, con esa veracidad de que esto es así. Entonces, estas frases afirmativas son las siguientes. Me libero de la necesidad de aprobación externa y sigo mi camino sin necesidad de rechazar. Suelto las creencias familiares limitantes que ya no me sirven y acepto mi interior con su verdad. Doy y recibo en armonía, permitiendo que el equilibrio fluya en mi vida. Permito que mis emociones fluyan y las acepto con comprensión y amor. Dejo atrás el pasado y me abro a vivir el presente con claridad. Avanzo con confianza, dejando ir responsabilidades que no me pertenecen. Libero mi irritación
y permito que cada persona asuma lo que le corresponde. Elijo una estructura mental basada en amor, flexibilidad y confianza en mí misma. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.